Periodista Juan Carlos Vecino, que encara la actualidad política del continente. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos. Hola, hola, estimados oyentes y seguidores de Conexión Latinoamericana. ¿Cómo están ustedes? Un gran saludo para todos. Continuamos con esta gran alegría que es para nosotros reencontrarnos en este noveno ciclo de Conexión Latinoamericana a través de nuestro canal de YouTube y en las emisiones alternativas en la radio web www.losdeafueranosondepalo.com. Recuerden que siempre nos reunimos con ustedes en nuestro canal de YouTube www.youtube.com/Conexión Latinoamericana 2023 y lo hacemos a partir de este noveno ciclo en 2 veces por semana, los días jueves y sábados a las 19 horas, con la actualidad política, social y cultural del continente. Les recordamos que siempre estamos con emisiones alternativas del programa en la radio web uruguaya www.losdeafueranosondepalo.com, la radio del hincha, la radio de todos los hinchas. Además tenemos la habitual cobertura por nuestras redes sociales que son Instagram, ex Twitter, Facebook, YouTube, Blogger, WhatsApp y correo electrónico. Saludamos, como siempre lo hacemos, a Pablo Rodríguez, nuestro locutor en la República Oriental del Uruguay, a Leo Camargo y Daisy Leandro, nuestros productores de media en el Brasil, y al director responsable de la radio web uruguaya www.losdeafueranosondepalo.com, Gustavo Rodríguez, allá en Montevideo, en la capital de la República Oriental del Uruguay, emisora web que transmite desde el corazón mismo de la patria grande de Artigas, desde el extremo sur de la gran patria latinoamericana. Los de afuera no son de palo.com, la radio del hincha. Los de afuera no son de palo.com, la radio del hincha. Estimados amigos, soy Silvio Rodríguez y este pequeño encuentro es para anunciar una próxima gira por Latinoamérica, 5 países, que va a ser entre finales de septiembre y principios de noviembre de este 2025. Los países van a ser en este orden: Chile, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia. Bueno, eso es todo. Estamos muy entusiasmados con la idea, espero que ustedes también. Muchas gracias. Les decimos a ustedes que el pasado martes falleció el expresidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica Cordano, a los 89 años de edad. Sus restos, con honores de jefe de Estado, fueron sepultados en el día de ayer en la ciudad de Montevideo. Nuestro abrazo apretado desde Conexión Latinoamericana a la cadena internacional de radioemisoras independientes y alternativas. El recuerdo permanente a Daniel Rey Piuma, que nos guía siempre en nuestro camino. Les queremos recordar, anunciar e informar que en nuestra página de Facebook de Conexión Latinoamericana ustedes encuentran la cobertura minuto a minuto del injusto juicio oral al que viene siendo sometido el expresidente del Perú, Pedro Castillo, en Lima. Y comenzamos hoy este tercer programa del noveno ciclo de Conexión Latinoamericana, en esta semana comprendida entre los días 12 y 18 de mayo de 2025. Semana entre los días 12 y 18 de mayo de 2025. Estamos encarando en los primeros programas de este mes de mayo una excelente dinámica con energías renovadas
en el inicio de este noveno ciclo. Hoy caminaremos Latinoamérica por Uruguay, Colombia, Cuba y el continente todo. ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Sí, claro. Ayer la señora nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole? Y si una de esas abuelas te está buscando, ¿no te gustaría conocerla? Vamos que llegamos tarde. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11 4384 0983 o ingresa en abuelas.org.ar. Y en el inicio de Conexión Latinoamericana escuchamos el tema musical Por la Tierra, por Aníbal Sampaio, y nos vamos al Uruguay luego para nuestra entrevista central a Jorge Selves, recordando a Raúl Sendic Antonaccio. Cuando el cañaveral se vuelve azul, Ya un pueblo en marcha va, camino al sur. por esta caña que es sangre y sudor, Fruto que sabe a miel, solo al patrón. peludo en bella unión, caña y después, Gaitero pesteador, en 33. duro que hacer del peón, paga el jornal, En bolos de cartón, la patronal. yo soy Ñutá, Soy cañero y voy, por la tierra el pan, la liberación. yo soy Ñutá, lo sigo ascendí, vamos por la paz, la tierra o el fusil, yo soy Ñutá, soy cañero y voy, por la tierra el pan, la liberación, yo soy Ñutá, lo sigo ascendí, vamos por la paz, la tierra o el fusil, yo soy Ñutá, lo sigo ascendí, vamos por la paz, la tierra con sentir, vamos por la paz, la tierra o el fusil. Muy bien, y en Conexión Latinoamericana nos trasladamos hasta la República Oriental del Uruguay para entrevistar a Jorge Selves. Jorge Selves es integrante del colectivo Rufo, es ex integrante y dirigente de Direcciones Nacionales del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, aquel brazo armado que se levantó contra la predictadura de Pacheco Areco y después también contra la dictadura militar que asoló a Uruguay. ¿Y cuál es el motivo de entrevistar a Jorge? Que el pasado 8 de mayo se cumplieron 36 años de que el pueblo uruguayo, entre los que nos incluimos, acompañamos a Raúl Sendic Antonaccio, a Raúl Sendic, así sin C, como se pronunciaba en aquella divisa entre Brasil y Uruguay en los años 60, a Raúl Bebe Sendic lo acompañamos hasta su última morada en el cementerio de La Teja, en Montevideo. Raúl había fallecido en París el 28 de abril y el 8 de mayo llegaron sus restos al Uruguay y lo acompañamos hasta su última morada. Y queríamos recordar a Raúl en la voz de Jorge Selves, que lo conoció y que lo trató directamente, tanto por el accionar político como militar, y también para conocer el accionar, la vida, el pensamiento, y mucho más que el pensamiento, el accionar
de Raúl Bebe Sendí. Jorge, muchas gracias por atender a Conexión Latinoamericana. ¿Cómo estás? Bien, gracias a ustedes por acordarse de ese hombre que nunca termina de morir, que es el Bebe Sendí. Realmente, como siempre decimos, el segundo comandante, después de Artigas, de los uruguayos por la liberación nacional. Y sí, queríamos comenzar. Exacto. El hermano más hermano de Artigas, decía un escritor. Exactamente. Y queríamos iniciar, que nos vayas contando, que nos comiences a narrar cómo Raúl se inserta en los sindicatos agrarios desde su inicio. Sí, Raúl en los primeros años de la década del 50, siendo militante de la Juventud Socialista, el primer gesto político que le dio un gran prestigio dentro del partido en aquellos años fue su participación como dirigente de la Juventud Socialista en un congreso socialista que se hizo en Francia, de la Internacional Socialista, donde él planteó en contra de los europeos la intervención colonialista que hacían en Argelia, ¿no? Y fue muy fuerte la intervención de él, tanto que a la vuelta obligó al resto del Partido Socialista a romper con la Internacional en esos años, ¿no? A partir de allí, Raúl comienza una incursión por el llamado interior de este paisito y comienza a ayudar a organizar con otros compañeros del Partido Socialista a los arroceros, ¿verdad? Comienza una etapa de fundación de sindicatos, de una masa de trabajadores rurales que en distintas zonas del país estaban totalmente dejados de la mano de todos, ¿no? Desde la pateada, digamos, que hacen para movilizar los peones arroceros de 33, se va a Paysandú. En Paysandú comienza en una pequeña y modesta pensión a atender las demandas del movimiento obrero, de los remolacheros. No cobraba nada, él era procurador, no se había querido recibir de abogado por aquella cuestión, por aquella distancia que creaba el doctor, como le decían en este país, ¿no? entre los de arriba y los de abajo, y se va como procurador a Paysandú a iniciar la misma tarea que con los arroceros, y desde ahí se va al norte, donde todavía, si había alguna diferencia en la explotación, era aún mayor, a los ingenios de caña de azúcar, donde el llamado peludo, ¿verdad? Cortador de caña vivía en lo que se llamaban aripucas, unos mínimos ranchitos, y donde les pagaban, los propios patrones les pagaban con cartones, no existía el dinero para ellos, ¿no? Y con esos cartones la única chance que tenían era ir a comprar un poco de yerba, tabaco y fideos a las propias cantinas que montaban los patrones, ¿no? En ese marco llega Raúl y funda uno de los sindicatos que va a marcar historia en el movimiento obrero uruguayo, ¿no? Que es UTA, ¿no? La Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas. Comienzan a organizarse y comienzan las marchas. Exacto. ¿Cómo? Comienzan las marchas. Comienzan las marchas hacia Montevideo, son 4 marchas, ¿no? De norte a sur. Ahí Raúl hace un poco con unos
una parte de su pueblo la dirección contraria de lo que hizo Artigas, ¿no? Exacto. Cuando se fue a la Yui con su pueblo a sus espaldas, ¿no? Raúl viene desde el norte a la capital. Y bueno, son marchas que conmocionan a todo el país, ¿no? Primero porque Montevideo, como siempre, estaba en su sueño capitalino y desconocía absolutamente la realidad de la explotación brutal a la que eran sometidos los trabajadores rurales de la caña, ¿no? Y bueno, y eso costó represión, costó compañeros heridos, una compañera que murió en una de las marchas, Lourdes en el viaje. Claro, Lourdes Pinto. Venían con niños, ancianos, mujeres, en fin, era una marcha realmente de la gente de abajo. Y lo que reclamaban era tierra, ¿no? Ya en las primeras marchas aparecen las consignas por la tierra y con Sendik, ¿no? Sendik ya a esa altura se hace un dirigente de todo ese sector tan explotado. Y paralelamente, los grupos que coordinaban el apoyo a esa lucha, acá desde la capital, que eran grupos de militantes que se iban escindiendo de la izquierda tradicional, lo ayudan en una acción, la famosa acción del tiro suizo, en donde roban unas armas que desde el punto de vista militar fue un fracaso porque esas armas no tenían cerrojos, pero fue un símbolo, ¿no? En el viaje para trasladarlas al norte, el vehículo que las llevaba en vuelca tiene un accidente en la carretera y Raúl a partir de ahí queda clandestino, ¿no? Raúl fue el clandestino no solo más buscado, sino históricamente de más años de clandestinidad en este país, ¿no? Exacto. Él queda en el 62 clandestino y recién es detenido por primera vez en agosto de 1970 con el resto de una buena parte de la dirección del MLN de ese entonces, ¿no? Bueno, ahí Raúl, a partir de esa hazaña, digamos, del tiro suizo, aunque fallada, pero fue simbólica porque marca el inicio de lo que va a ser la preparación de la lucha armada, ¿no? Raúl siempre estuvo más recostado hacia el interior a partir de ese arraigo que tenían los sindicatos rurales y no era muy de confiar en la infraestructura del propio aparato del MLN, ¿no? Pienso que es uno de los misterios que lo mantuvo tantos años clandestino, siendo el más buscado de los clandestinos en aquel entonces, ¿no? Y creo que el misterio es que siempre anduvo entre la gente, entre los sindicatos, entre los montes y Tacumbú, siempre cubierto por la gente que él ayudaba a organizar, ¿no? Él tenía esa concepción de estar arraigado en la masa para promover los cambios, ¿no? Y ahí se funda el MLN. Claro, sí, la fundación del MLN es un proceso, ¿no? Digo, tiro suizo marca algo que aún no era el MLN, en realidad, diferentes grupos de la izquierda, militantes que van saliendo del propio Partido Comunista, como Rodrigo Sbeletti, por ejemplo, que estaba en la juventud, otros que venían del Partido Socialista, como él, otros que venían del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario, con Arizaga y compañía en aquellos años, que van haciendo, van respondiendo a dos cosas, ¿no? Primero, ante el conflicto chino-soviético, tú te recordarás que había ahí dos líneas, digamos, a nivel mundial, ¿no? Exacto. La coexistencia pacífica que planteaban los soviéticos por un lado y Mao con otra teoría que era, en definitiva, el enfrentamiento abierto al imperialismo, ¿no?
eso se refleja en las izquierdas latinoamericanas, no porque se alineen necesariamente con uno con otro, pero esa concepción en el marco del proceso latinoamericano y en el caso del Uruguay tiene su incidencia, ¿no? Fue un tema que acá en aquellos años se discutió mucho. Bueno, y en el año se pasa por un periodo que se llama el coordinador, previo a la fundación del MLN, y de ese coordinador se pasa a lo que ya va a ser el movimiento Tupamaro, que tiene su primera convención en el año 66, y de ahí en adelante, digo, hasta lo que viene a ser la derrota del 72, ya el MLN se conforma con columnas en el interior, con columnas en Montevideo, siempre con más peso organizativo y militante en Montevideo, ¿no? Por las características que tiene el interior, ¿no? Mucho más despoblado, con áreas rurales difíciles de organizar, como es el caso de los peones de las estancias, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras se conforma el movimiento a nivel nacional. Y Raúl tiene, desde la fundación del mismo, tiene un peso enorme, ¿no? No porque él ejerciera su liderazgo como tradicionalmente lo hacían los dirigentes de izquierda, sino simplemente por su personalidad, por su compromiso, por su peso político, ¿no? Y por el arraigo en todos estos sectores de trabajadores rurales, que no lo tuvo nadie en la organización, ¿no? O por lo menos nadie lo tuvo en ese grado en que él logró desarrollarlo y convertirse paralelamente, además de dirigente del MLN, en un dirigente realmente de un sector de la gente de abajo incuestionable. Hasta el día de hoy, ¿no? No hay generaciones de obreros rurales de la caña, del arroz, de la remolacha que no lo recuerdan realmente como un dirigente que les dio conciencia y organización como nadie, ¿no? Y eso se reflejó cuando vienen sus restos de París, en columnas de gente que lo acompañaron desde el mismo aeropuerto de Carrasco hasta el cementerio de La Teja. Fue una cosa impresionante, ¿no? Yo siempre digo que hubieron, Juan Carlos, dos momentos históricos de la pérdida de gente de nuestro pueblo, que uno fue el del estudiante liberarse, que fue impresionante la cantidad de gente, ¿no? Pero después de ese está el acompañamiento a Raúl, como te decía, del aeropuerto de La Teja, que fue una cosa realmente conmovedora, ¿no? Yo nunca vi a gente de todas las edades, de todas, viejos, jóvenes, niños, ancianos, mujeres, etcétera, con una flor roja en la mano y con el corazón tan contrito. Se veía en la cara de la gente, además de que de cuadra en cuadra se iba replicando la consigna de compañero Raúl Sendic, presente ahora y siempre, ¿no? Eso fue durante kilómetros y kilómetros hasta llegar a La Teja, ¿no? Exacto, y te vuelvo un poquito atrás. MLN cae preso en la Ciudad Vieja, se torna rehén y se torna también una figura que a nivel internacional tiene una amplia repercusión en diferentes países de los que luchan por su liberación nacional. Impresionante, Juan Carlos. Mira, te cuento una anécdota. Yo caigo por primera vez en el 71 y voy a parar al exilio en Chile, en pleno proceso de Allende. En un momento determinado se da la fuga de Rawson, yo no sé si lo recuerdas. Sí, 72. Donde algunos dirigentes consiguen llegar a Chile, consiguen llegar a Chile, de ahí se van a Cuba y luego vuelven clandestinamente, y el pasaje clandestino, la introducción o la vuelta de Chile de nuevo
por unos pasos de la cordillera hacia la Argentina, la ayudamos a hacer nosotros, el MLN que estaba en el exilio, ¿no? Y la anécdota es esta, ¿no? Estaban estos 6 compañeros, Santucho y los 5 restantes de diferentes organizaciones, del FAL, de Montoneros. En un momento se está hablando de lo que significó la pérdida del Che para la revolución latinoamericana, ¿no? Y Santucho nos dice textualmente esta frase, nos mira a todos y nos dice, bueno compañeros, nos mataron al Che, pero nos queda el bebé Sendigno. Esto para de alguna manera, y no es la única dimensión que te podría dar que nosotros recogimos fuera del país de la imagen de Raúl, ¿no? Pero esta anécdota me parece que pinta, grafica cómo otros revolucionarios, de los cuales muchos ni siquiera lo habían conocido personalmente, lo dimensionaban, ¿no? Inclusive yo te digo que tengo contactos permanentes con compañeros del MTP, el Movimiento Todos por la Patria, después del asunto de la tablada en el año 89 y los últimos meses de vida del Bebe, y ellos cada vez que nos encontramos me mencionan el total y absoluto respaldo que el Bebe le dio a la acción armada de la tablada desde su pensamiento político y evaluando aquel copamiento. Exactamente, mira, acá fue una crítica una crítica acérrima por el resto, casi todo el resto de la izquierda, sí, todo el mundo, a lo que habían hecho los compañeros en la tablada, ¿no? Y sin embargo el único que salió a defender a capa y espada, planteando que más allá de la valoración táctica de la acción, los compañeros eran revolucionarios y que se merecían el mayor de los respetos del resto de la izquierda, y eso lo planteó Levene, lo planteó en más de un artículo en aquel entonces, en un semanario que sacaba el MLN, que se llamaba Mate Amargo, ¿no? Exacto. Eso está compilado. Y ahora te quiero llevar a esa, después de ser rehén, de pasar por aquellas condiciones infrahumanas de cautiverio, y se reinsertar en el aspecto político a sus grandes 2 premisas: deuda externa impagable, leonina, y tierra para quien la trabaja. Exactamente. Y esta artización de la banca, ¿no? También. Es el tercer gran, en relación a muchos los 3 temas, ¿no? Por la evolución que había tenido el capitalismo en esos años, ¿no? El acrecentamiento del poder financiero, cómo el poder financiero era manejado a través de una banca extranjerizada. En aquel momento cuando él sale, fíjate que había 42 bancos privados, ¿no? Una locura. Una barbaridad para la pequeña plaza que es el Uruguay, ¿no? Y la tierra que se venía, seguía históricamente concentrándose en menos manos, y el hecho de que ya la extranjerización de la tierra que había comenzado, él tiene artículos donde plantea con mucho énfasis cómo se están ofreciendo a los extranjeros comprar tierras baratas a través de las embajadas que tenía el Uruguay en ese momento en diferentes partes del mundo, ¿no? Bueno, ese proceso que había comenzado con la dictadura se acelera en esos años y termina, como bien sabés, ya hoy con la mitad prácticamente del territorio nacional de la tierra en manos de extranjeros, ¿no? Claro. Quiere decir que para él la extranjerización de la tierra se sumaba a la concentración la extranjerización, ¿no? Y entonces levanta la bandera de luchar por la tierra, de volver a luchar por la tierra, crea un instrumento político para eso, que es el Movimiento por la Tierra, y plantea la imposibilidad y hace todo un análisis histórico a través de una cantidad de artículos de por qué no pagar la deuda, de por qué es impagable, por qué en gran parte por vía de los intereses ya se pagó históricamente. En definitiva, hace toda una exposición didáctica en esos años de que la deuda es una verdadera estafa, ¿no? Y cómo
cómo se liga esa deuda a la intervención del capital financiero internacional, ¿no? Que llega a plantear que desde lo macro y general es el capital que le va a terminar sacando la comida de la mesa a nuestros pueblos, ¿no? Y bueno, eso lamentablemente quedó demostrado, ¿no? Hay una anécdota de la importancia que él le daba a la deuda externa, ¿no? Un día lo voy a visitar, yo tuve mucho contacto con él, lo voy a visitar y me hace un comentario, ¿no? Porque Fidel, unos meses después que Raúl empieza a publicar los artículos del no pago de la deuda externa, Fidel, yo no sé si tú recuerdas que empieza a plantear la creación de un frente latinoamericano por el no pago, ¿no? Exacto. Y entonces en una conversación mano a mano me dice con un tono, no te digo de amargura, ¿no? Pero con cierto dolor me dice, fíjate vos, dice, yo hace casi un año que estoy planteando el no pago y nadie me da pelota. Y lo plantea Fidel y salió todo el mundo a discutir el tema en América Latina, ¿no? Y era cierto realmente, ¿no? Él fue el primero que hizo punta con... Hay muchos artículos de él muy didácticos. Lo que ocurre, Juan Carlos, y creo que viene de la mano con el punto que tú tocas, es que se tornó un silencio frente a los planteos del BEBE muy grande a partir de esos años, ¿no? Que se acentuaron obviamente después de su muerte, ¿no? Claro, porque vienen conciliaciones que no pueden, van contra lo que el BEBE pensaba. Exactamente, ¿no? La otra gran herramienta que plantea en esos años es un frente grande. El frente grande. Él dice que hay que crear un gran aparato de pueblo desde abajo, ¿no? La cuestión para él no estaba la fuerza del movimiento del pueblo, no estaba en el Parlamento, no lo excluía, pero no era a lo que nunca, a lo que apostó, sino a crear conciencia desde abajo, ¿no? Y es increíble, Juan Carlos, ¿no? Porque cada periodo político que pasa en este Uruguay de estos años va confirmando un montón de las cosas que planteó Raúl, ¿no? Todas. O sea, todas. Vos podés tener un gobierno, pero si no profundizás los cambios, si no le das participación a la gente, si no la movilizás y la organizás para lograr objetivos de transformación más profundos, y bueno, te va llevando indefectiblemente a parecerte cada vez más a las propuestas de los partidos tradicionales en vez de a las propuestas históricas de la izquierda, ¿no? Exactamente. Y yo creo que Raúl desde la salida hace hincapié en eso. Por eso, después de su muerte se empieza a tejer un manto de silencio que realmente, Juan Carlos, vas a acordar a lo que históricamente pasó con Artigas en esta banda oriental. Claro. Jorge Selves, muchísimas gracias por el contacto. Están pasando muchas cosas en este país al día de hoy, pero nuestro norte hoy, esta conversación, era porque Conexión Latinoamericana se emite, además de en Radio Web Uruguaya, en una radio de Mar del Plata en Argentina, en Argentina, y en una radio de La Paz en Bolivia, era recordar y exaltar la memoria, el accionar y el pensamiento de Raúl Sendic Antonacho, del BEBE Sendic. Muchísimas gracias, Jorge. Espero haber aportado un granito de arena para eso. Con certeza. Estamos en esa lucha de reivindicar al BEBE como uno de los grandes revolucionarios de esta América realmente, ¿no? Un abrazo grande, muchas gracias. Un abrazo, gracias a usted, Juan Carlos. Abrazo. El gringo tiembla en sus entrañas cuando escucha a los obreros hablar de huelgas y de luchas. Tiembla y presiente que tu espíritu valiente que los impulsa a hacerse oír. Un miedo crudo se le mete en el tutano al ver peludos con machetes en las manos
pidiendo tratos verdaderamente humanos y sin quererlo piensa en ti. Casi no duerme porque en las noches se espanta y ve en las sombras muchas sombras que se agrandan. Miles de obreros y en sus manos la proclama de por la tierra y consentir. Raúl, cuando a la patria ya no puedan pisotearla y sea nuestra la semilla de su entraña, los simples peones del arroz y de la caña sabrán que todo fue por ti. Será conciencia de un pueblo que se despierta, que se sacude su pereza y se avergüenza al ver que ofrendaste tu vida en la defensa de los humildes del país. Muy bien, ahora continuamos en el Uruguay. Vamos con un resumen de lo que fueron las elecciones municipales y o departamentales en los 19 departamentos del pasado 11 de mayo en la República Oriental del Uruguay. Los 19 intendentes electos fueron los siguientes. En Montevideo, Mario Vergara del Frente Amplio. En Canelones, Francisco Leniani, Frente Amplio. En Colonia, Guillermo Rodríguez, Partido Nacional. En Artigas, Emiliano Soravilla, Partido Nacional. En San José, Ana Bentaberri, Partido Nacional. En Flores, Diego Idazábal, Partido Nacional. En Durazno, Felipe Algorta, Partido Nacional. En Tacuarembó, Wilson Esquerra, Partido Nacional. En Florida, Carlos Enciso, del Partido Nacional. En 33, Mario Silvera, del Partido Nacional. En Salto, Carlos Albizu, de la Coalición Republicana. En Soriano, Guillermo Besosi, del Partido Nacional. En Maldonado, Miguel Abella, del Partido Nacional. En Paysandú, Nicolás Olivera, Partido Nacional. En Rivera, Richard Sander, Partido Colorado. En Río Negro, Guillermo Lebrato, del Frente Amplio. En Rocha, Alejo Umpierres, Partido Nacional. En Cerro Largo, Cristian Morel, Partido Nacional. Y en La Valleja, Daniel Ximénez, del Frente Amplio. El Partido Nacional se llevó 13 intendencias, el Frente Amplio 4, el Partido Colorado 1 y la Coalición Republicana también 1. ¿Cree usted que los Estados Unidos han sido los principales propulsores de nuestra actual democracia? Y de nuestras anteriores dictaduras. Hola, soy León Gieco y quiero recordarles que la labor que realizan las abuelas de Plaza de Mayo es muy importante. Hoy me sumo a esta campaña y los invito a todos ustedes a sumarse para que Abuelas pueda seguir adelante con sus múltiples actividades en Argentina y en muchos países en el mundo, para la transmisión de la memoria y la difusión del derecho a la identidad. Entra a la web www.abuelasor.ar y doná lo que esté a tu alcance. También podés ayudar difundiendo esta campaña. Sumate con tu donación o como sea. Las abuelas nos necesitan. Gracias. Ahora nos vamos a Colombia, donde el candidato a presidente de la República Colombiana por la Asociación Civil Causa Colombia, el doctor Jaime Araujo Rentería, nos habla sobre su candidatura. Y los colaboradores colombianos que realizan la entrevista nos adelantan también que el próximo sábado ofreceremos una interesantísima nota con el doctor Jaime Araujo Rentería hablando sobre la constituyente popular propuesta por el gobierno de Gustavo Petro. Escuchamos al doctor Jaime Araujo Rentería. Del país. Don Jaime, cuéntenos por qué esta aspiración a la presidencia del país.
Como representante de la sociedad civil, estamos aspirando a la presidencia de la República para continuar defendiendo los derechos de los colombianos y de las colombianas, de las mujeres, de los jóvenes, de los hombres que han luchado por la ampliación de la democracia política y económica en Colombia. La gente sabe que Jaime Araújo Rentería es un candidato confiable porque, como dijera José Martí, la mejor manera de decir es hacer, y Jaime Araújo ha hecho por los derechos de las víctimas, de los pensionados, de los indígenas, de los afrodescendientes, de los jóvenes, de todos y todas las colombianas. ¿Cuáles han sido sus aportes en términos de reparación política con las víctimas del país? Usted no me lo está preguntando, pero yo se lo digo. Colombia es un país fratricida, donde los colombianos nos hemos matado porque no hemos sido lo suficientemente inteligentes para definir nuestras diferencias pacíficamente. Y esas víctimas de la violencia no tenían ningún derecho. Hoy tenemos nosotros el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación, la garantía de no repetición. Eso que el Congreso por allá en el 2011 elevó a ley, no es más que la copia de un fallo mío que yo hice en el 2001, 10 años antes, donde por primera vez se le dio a las víctimas de la violencia el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación. La vivienda, mire usted, en Colombia todos trabajamos para tener una casa. Es la ambición de cualquier familia de Colombia, porque tener vivienda no es ninguna riqueza, pero no tenerla sí es una pobreza grande. Y para adquirir esa vivienda está la cesantía del padre, de la madre, del hijo mayor que también trabaja. ¿Y qué pasaba en Colombia? Que después de pagar usted 10, 12 años, le decían que ya esa vivienda no era suya y le quitaron a Colombia, a los grupos económicos, a la clase media, personas como usted, la gente que nos está oyendo, les quitaron el trabajo de muchos años y le dijeron ahora tienen que irse. Eso, la Corte Constitucional fue la que le tocó intervenir con un fallo mío para decir eso no puede seguir en Colombia, no le pueden quitar a la clase media su vivienda a través del UPA. Entonces, nosotros podemos decir, como decía ese gran latinoamericano que es José Martí, que ya hemos hecho por los derechos de los colombianos. Y esa es la diferencia nuestra, que la gente nos cree porque cuando decimos que en el futuro vamos a seguir defendiendo esos derechos, ya hemos hecho por los derechos de los colombianos. Jaime Araújo Rentería es el recuperador de la personería jurídica de la Unión Patriótica, un grupo político que además de matarlos físicamente, los habían matado jurídicamente. Yo jamás hice parte de la Unión Patriótica, no hice parte del Partido Comunista y sin embargo como ciudadano recuperé la personería de la Unión Patriótica y muchas otras cosas más. ¿Qué piensa de la soberanía y autodeterminación de los pueblos? El principio de autodeterminación de los pueblos hay que respetarlo. ¿Qué implica eso? Que cada estado sea el gobierno. Y si ese gobierno no le gusta a nadie, pues es el pueblo de ese estado el que debe quitar ese gobierno, no somos nosotros. Porque así como nosotros de pronto no nos gusta un gobierno, de pronto a otros gobiernos no le gustamos nosotros y eso es el camino a la guerra. O sea, exportar la democracia no es el camino aconsejado. La democracia tenemos que construirla, tenemos que darnos nuestros gobiernos y los hermanos. Lo segundo, las relaciones internacionales tienen que ser sobre las bases de equidad e igualdad. ¿Qué quiere decir eso? Lo que nos conviene a los colombianos es tener relaciones con todos los países del mundo, con una condición, que sea sobre base de igualdad y reciprocidad. Eso es importante también. Entonces tenemos que ser soberanos. Soberano es que un Estado no recibe órdenes de otro Estado. ¿Qué criterio tienes sobre la seguridad de las y los colombianos? El tema de la seguridad. Nosotros tenemos que tener una propuesta de seguridad, pero tenemos que tener una propuesta más allá de la seguridad meramente militar, porque eso fue el centro democrático, una seguridad
que era una seguridad solo para un sector de los colombianos. Entonces, ¿cómo el Estado le da seguridad a todos los ciudadanos? Pero no solo la seguridad física, sino también la seguridad en los derechos. ¿Cómo hacemos que la gente tenga salud, tenga educación, que el colombiano que tenga una enfermedad sepa que hay una escuela, pero también un hospital para atender su salud? Ahí tenemos que poner el acento. Mi experiencia de vivir en el exterior en varias oportunidades es que el desarrollo no nos lo va a regalar a nosotros nadie. Ni Estados Unidos, ni Europa, ni China. El verdadero desarrollo es mirar hacia nuestros hermanos latinoamericanos. Tenemos que dejar de pelear con los venezolanos, con los peruanos, con los ecuatorianos, con los panameños y hacer la gran unidad latinoamericana. Y el día que hagamos eso, ese día estaremos en la historia de la humanidad. En el entretanto, nos dividirán y nos sacarán provecho todos, unos más, otros menos. Entonces, digamos que es un tema interesante y lógicamente nosotros nos oponemos a lo que dicen mucha gente en Colombia de que hay que ir a la guerra con Venezuela, que hay que ir a la guerra con Perú. No. Muy bien, estas eran las palabras de Jaime Araujo Rentería, el doctor Jaime Araujo Rentería, desde Colombia. Nos estamos yendo. Las voces que reencontraremos el próximo sábado y que escucharemos el sábado venidero serán las siguientes. Rosalba Jano.